Buenas tardes Latinoamérica, buenas noches España. ¿Cómo están gente linda y rara? ¿Cómo está la mejor comunidad de todo Twitch y YouTube también? Vamos a apelar a los números, a la historia. Argentina jamás ha quedado eliminado en semifinales. Siempre que llegó a semifinales pasó a la final. Vamos a ver si eso funciona hoy. Ojalá que Argentina meta el primer gol, porque si mete gol Croacia, pucha, le va a costar mucho a Argentina. En cambio, con un gol de Argentina, Croacia va a tener que salir un poquito y ahí Argentina es donde puede aprovechar. Croacia nunca metió el primer gol. O sea que sabe remontar. Perfecto, que meta gol Argentina primero y entonces los dos están contentos. Vamos, Messi. Tiene que ser el Mundial de Argentina, repito. Si hay una hinchada que merece ser campeón, es Argentina. La hinchada de Argentina en el Mundial está poniendo todo el color. Croacia va a jugar con su camiseta alterna. Argentina con la oficial. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi en el chat, solo que no estás hablando. ¿Te saco o me callo o me callo nomás? ¿Vas a ver el partido con nosotros? ¿Le vas a Argentina o te da igual? Apuestas tus predictions. La Nat. Ya apostó, Nat. Muy bien, Nat, ya apostó. ¿Qué tal, Nat? ¿A quién apostó? Argentina. No, no, ZKR, penales no, por favor. Yo no quiero penales hoy. Please, acábenlo en los 90. Que gane Croacia si quieres, pero que acábenlo en los 90, please. Por favor. Arranca el partido. Empieza Croacia tocando la pelota, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Por favor, Argentina. Resuelve los 90. A Croacia va retrocediendo el balón hacia su portero. Vamos a ver cómo salen hoy. Argentina debería invitarlo a Croacia otra vez, como contra Holanda, a salir un poquito, a dejar espacios. Pero por eso digo yo, no sé si Croacia vaya a salir a arriesgar. Por ahora Argentina está presionando. Va a reventarla, no la revienta, la engancha. Guabdiol. Haga el portero, presiona Argentina, presiona Julián Álvarez, la salida de Croacia. Va a tirar el pelotazo, probablemente va a jugar al pelotazo Croacia. Bien, perdió la pelota y la recuperó McAllister. Enzo Fernández. Lateral para Argentina. A ver, puede que este sea el dibujo del primer tiempo. En este primer minuto lo estamos viendo, ¿eh? Croacia con la pelota atrás y Argentina... lateral para el otro lado. ¿Qué has cobrado? ¿Qué has cobrado? Claro. Argentina presionando más bien arriba. Con sus riesgos eso, obviamente, porque puedes dejarle espacios a una Croacia que te puede liquidar atrás. Como liquidó a Brasil, ¿no? En una contra. Argentina con el short blanco. Argentina que nunca ha perdido en semifinales de un mundial. Siempre ha quedado fuera o en cuartos o en octavos o ha perdido la final, pero en semis nunca cayó. Vamos a ver si se sigue cumpliendo la estadística para Argentina. Cuti Romero para De Paul. De Paul abre para Molina. Va a llegar Molina, sí, va a llegar Molina, va a llegar Molina, va a llegar Molina. El centro para nadie. Uf. Sí, los brasileños debieron cerrar el partido. De hecho, el mismo Neymar criticó a sus compañeros, ¿no? A uno de los defensas. Cuando empató Croacia, hay una cámara que una toma de una cámara que lo ve a Neymar y que Neymar le dice, ¿para qué subes si estamos ganando ya? Y es que es verdad. Brasil ahí por querer, no sé, por ser Brasil, por querer seguir anotando goles, se come el empate. Y hoy estuviera el triple de nervioso que ahorita, porque esto sería un Brasil-Argentina. Futbolísticamente hablando, a nivel de selecciones no hay clásico más grande que Brasil-Argentina, porque es solo fútbol, ¿no? No es una cuestión histórica como Francia-Inglaterra, que se odian por las guerras, las invasiones, Inglaterra con Alemania, España con Francia, Israel con algún país del Medio Oriente, que también debería ser un partido que ni siquiera se puede jugar, ¿no? Pero en Argentina-Brasil es solo fútbol, pues. Es un clásico de solo fútbol. Además, los mejores jugadores de la historia, pues, han sido y son argentinos y brasileños. ¡Qué buena! Ay, no va a llegar. Los 4 mejores jugadores de la historia son argentinos y brasileños, ¿no? Pelé, Maradona, Messi y Di Stéfano, ¿no? Vamos a ver ahí Croacia, que sale con su camiseta azul. Más bien parece la Argentina alterna de antes. Va Croacia, va el Cuti Romero, recupera.
Bien, Cuti Romero. Muy bien, muy bien. Ahí está Lilian Thuram, está Djorkaeff y está Marcel Desailly, campeones con Francia en Francia 98. Están viendo a Argentina, míralos. Roberto Carlos. ¿Dónde está Roberto Carlos? No creo, los brasileños ya se habrán ido a su casa, ¿no? Ya se habrán regresado. ¿Han visto lo que dijo Ronaldo? Ronaldo el gordo, digo, ¿no? Ronaldo el brasileño. Que dijo no... O sea, que él no le va a Argentina. No le desea el mal, pero mentiría si diría que quiere que Argentina campeone. No quiere que Argentina campeone. Y es normal, brasileños argentinos. ¿Qué argentino quiere que Brasil campeone? Tendría que revisarse el DNI si un argentino quiere que Brasil sea campeón, ¿no? El cantante. No, creo que se refiere al jugador, Roberto Carlos. El cantante no, ni lo he visto, ¿eh? Ahí va Leo Messi. Lo están dejando tomar la pelota a Messi lejos. Claro, es lo que yo os decía. Croacia no le va a dejar la pelota a Messi, pero lejos. No lo debe dejar tomar la pelota entre el área y la media... digamos, en 3/4 de cancha. Si Messi la tiene ahí es muy peligroso. No, Ronaldinho es Ronaldinho es lo máximo. Se viene Enzo Fernández. Ahí está Encito Fernández. McAllister retrocede para Paredes. Paredes para Otamendi. Otamendi para el Cuti. El Cuti abre. No, el Cuti va para el medio. Con De Paul. La vuelve a tener Argentina. Leandro Paredes. Croacia aguanta. Lo normal. Le meten el No, ¿qué es eso? ¿Qué argentino le va a ir a Brasil? No, pues. Así que normal. No creo que lo estén matando a Ronaldo por lo que dijo, ¿no? No creo. Eso es lógico, ¿no? O sea, yo no veo a Batistuta diciendo me gustaría que Brasil campeón. No, ¿qué va a querer? Sale Croacia, Argentina presiona. Salió bien Croacia en esa. Foul. Foul. Deja seguir el árbitro. La tiene Perisic. Abre Perisic. Va con todo Croacia. Recupera Argentina. Foul contra el argentino. Tiro libre para Argentina en mitad de cancha. Kovacic lo agarró a Tagliafico. Mucho nervio. La Emilia. Emilia me manda un video. Emilia está en Canarias, sigue, ¿no? Hoy día... dijo que hoy día tenía un examen o algo en Canarias, ¿no? La Emilia, que es nuestra española argentina. Puro borracho, dice que está viendo el partido allá en un bar. El ZKR, ala. Lo de Ronaldo te dio pena. Te refieres a Cristiano. Sí, a mí también. Verlo ya con las lágrimas ahí. Y se aguantaba. Cuando ya estaba saliendo del campo, entrando al vestuario. Antes de entrar a la parte del túnel, ya se estaba agarrando ya la cabeza porque no se... Estaba que se aguantaba. Incluso en la cancha misma se estaba aguantando. Te dabas cuenta. Qué falta de respeto con Cristiano en este mundial, ¿no? En este mundial, este año. Pero él también hizo mal en irse al United, pues. Messi que la tiene, se la dan a Messi. ¿Qué diablos hicieron entre los dos? McAllister y Messi. A la pelota. Hay mucho nervio, ¿eh? Parece una final, repito, como el partido Argentina-Holanda, que más parecía una final que un partido de cuartos. Mucho nervio. Más que ganas de ganar, son ganas de no perder. Ahí está Croacia. 7 minutos del primer tiempo. Por ahora no pasa absolutamente nada. Ninguno ataca. Croacia la aguanta. Argentina presiona y ocupa espacios. Como va el partido, es parecido al primer tiempo del Holanda. Es lo que dije. Argentina tiene que hacer un primer tiempo Argentina-Holanda igual. Y aprovechar las poquitas que pueda generar para hacer un gol. Y listo. Y ahí invitarlo a Croacia. Ven, dame espacios. Que hasta ahora no le dan espacios a Argentina. Argentina juega este mundial contra equipos que se meten atrás, toditos. Balso no tiene confianza en Argentina. Mírala, Balso. Pero no decía lo mismo contra Holanda. Hoy día no te vas, Balso, ¿eh? Sea cual sea el resultado, no te vas. Que el otro día te fuiste cuando empataron y...
Ahí va Croacia. Le dieron la Holanda Kovacic. Ahí está Luka Modric. Argentina se la deja a Croacia. Sale el enmascarado de Croacia. ¿Quién es el enmascarado? ¿Cómo se llama? La tiene Croacia. La pelota se va afuera. Va Sosa. Recupera la pelota del Cuti Romero. Sale Argentina con De Paul. De Paul retrocede para Molina. Molina va a meter un fierrazo. La pelota se va afuerita. Kramaric la bota. Argentina en salida en 9 minutos del primer tiempo. Un partido muy, muy apretado, ¿no? Como era de esperarse al inicio. Ojalá venga un gol de Argentina temprano, porque eso abriría el partido, haría que Croacia deje espacios. Eso es verdad. Salía, no, en ataque para Croacia. Vamos a ver el arbitraje, que el otro día el arbitraje fue un desastre, ¿no? Un horror. A Perisic para el lateral, cuidado. Dibu Martínez, sal, si vas a salir, sal. Dios mío, Dibu Martínez desde el partido con Holanda como que duda mucho en salir. La tiene Croacia, retrocede la pelota con el portero. Jugada que se va a la nada. En 10 del primer tiempo. Eliminó a Brasil, Croacia. Sí, pero son partidos diferentes. El fútbol no es lineal. El fútbol no es lineal, muchachos. Recuerden eso. Recuerden que Arabia Saudita le ganó a Argentina. Argentina le ganó a Polonia y Polonia le ganó a Arabia. El fútbol no es lineal. El fútbol no es que este le ganó a este y este va a otro, entonces el de acá. No, así no funciona. Son partidos diferentes. Argentina no va o no debería cometer los errores que cometió Brasil. Y a diferencia de Brasil, Argentina sabe sufrir los partidos. Brasil para ganar necesita bailar, ¿no? Bailar, estar contentos, jugaditas, pero cuando le quitas eso, lo presionas, lo haces correr, lo metes en otro tipo de partidos, se nublan. El argentino está más acostumbrado a guerrear. Es más, Argentina hoy día no patea el arco en 90 minutos y en el 91 mete el gol y gana 1-0, no se van a sonrojar, o sea, no les va a molestar. El brasileño se muere si ocurre eso. Gana, pero no quieren, se sienten sucios. Por ahora Croacia la está teniendo ya un poquito más, se está animando. Argentina lo está invitando a salir y que le dé espacios. Ahora, a ver, sí, te pueden dar espacios, pero tienes que contragolpear. ¿Cómo vas a aprovechar los espacios si no vas a atacar después? Si Croacia la va a seguir teniendo y teniendo, rotando y rotando, pues el gol no va a venir tampoco. Va a venir el gol de Croacia en cualquier momento. Ay, Argentina, por favor. Tiene que campeonar Argentina. Porque ya son 36 años que no salen campeones. Porque esos hinchas que han ido son los mejores hinchas de este mundial. La mayor cantidad de hinchas en Qatar son los argentinos. Por Messi. Messi merece acabar su carrera cargando la Copa del Mundo. Solo le falta eso. La tiene Croacia. Me disgusta un poquitito que Croacia ya la tenga tanto, porque sí es importante que salga Croacia y deje espacios, pero si nunca recuperas como ahí, si nunca recuperas como en esta, ¿cómo vas a tener opción? Ahora sí viene la opción de Argentina, vamos a ver. Foul contra McAllister. Tiro libre para Argentina. Modric se ríe, pero por dentro lo quiere matar al árbitro. Es foul, Modric, es foul. Aquí está la diferencia. Fue Modric, no, sí. Claro, es que McAllister, que es el encargado en marcarlo o en corretearlo a Modric, a la hora de la inversa, pues a Modric le va a costar, porque la dinámica y el físico que tiene McAllister, que es un chiquillo de 20 y tantos años, y Modric, que tiene 37, pues obviamente se va a notar, ¿no? ¿Cuál vamos, Modric? ¿Qué dices? Hoy día que Modric se lesione. No haga nada. Ah, y Enzo Fernández, pero la pelota recupera Modric. Se va a Croacia de contra. No, recupera Argentina. Muy bien, Otamendi. El mejor central del Mundial. Sin duda alguna es Otamendi. Se viene Julián Álvarez. Ahí está Argentina. Se la va a pasar para... ¡Ay, Molina! Molina. Foul, señor. Foul a Messi. Bueno, ya comenzamos. ¿De qué se ríen? Digo tantas cosas que yo no sé. A ver, que repitan.
Es el primer partido que viene Nat, ¿no? Muerte a Modric. Claro, o sea, bueno, que se lesione. Sí, sí, yo lo adoro a Modric, pero hoy día no. Es como Argentina, es como Argentina. Yo adoro a Messi, todo Messi, pero cuando Argentina juega contra Perú, ¿tú crees que quiero que a Messi le salgan las cosas? No, creo que se caiga, que se resbale, que le dé gripe. No, no, es diferente, pues. Ahora, como le voy a Argentina, pues que a Croacia no le salga nada. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Francisco? Te diría que apuestes prediction, pero es que ya pasó, pues. Que pase el primer gol. O que acabe el primer tiempo, se acaba 0-0 para hacer la nueva prediction. Alambrito. Alambrito, ¿te prende Modric? Revienta con toda Argentina, se va a Croacia. Argentina le está dando confianza a Croacia para que ataque. No me gusta, pero si de contra se puede, pues quizás. Ahí están. Ahí está Sosa. El croata Sosa. ¿Pero es Sosa por español o es un apellido croata y que casualmente se apellida Sosa? Está Modric. Buena jugada de Croacia. Se viene Modric. Ahí está. Pierde la pelota Modric. Recupera Modric. Qué clase la de Modric. Centro de Croacia. Tiro de esquina para Croacia. Ya hay 15 minutos. Comienzan los problemitas para Argentina. Y ahora un centro para que ganen los croatas, que son muy altos, ¿ah? Ahí está el enmascarado. Ay, ay, ay. Se la devuelve para Modric, que va. Jugada preparada. A ver, jugada preparada. Qué bien la de Modric. Ahí el centro. La pelota se va. Cuidado, la gana el croata. Saque de meta para Argentina. Tranquilo todo. O sea que son muy altos los croatas también, ¿no? Sí, hubo foul. Hubo foul al Cuti Romero. Sí, pero te fuiste porque estaba ganando Argentina y no creías que le iban a empatar y le empataron. Yo tampoco, ¿no? Yo hasta lo reté a Holanda y mira, Holanda le empató. Mucho nervio. Mucho nervio, sí, yo también. Tiene que ser el mundial de Messicito, pues. El fútbol tiene que ser justo con Messi, ya. Bueno, siempre ha sido justo, ¿no? Le han dado muchas copas, pero el mundial. Así como mi padre y los de la generación de él querían ver a Pelé cargando otra Copa del Mundo, porque ganó varias, ¿no? Así como la generación de Maradona quería verlo ganar una Copa del Mundo. Así como en esta época hay gente que quería ver a Cristiano cargar la Copa del Mundo, habemos lo que queremos ver a Messi cargando la Copa. Uy, era buena contra. Recupera Croacia, se viene Sosa. Ahí está Sosa. El centro de Sosa la mandó ¿a dónde? La mandó a Irán. ¿Solo por Messi? Por Argentina. Por Argentina. Yo sigo la selección argentina desde 1998. Desde el día que le ganaron por penales a los piratas, digo a los ingleses. Desde ese día yo siempre quiero que Argentina gane en un mundial. Porque obviamente Perú pues no va a ganar un mundial, ¿no? Perú lo máximo es ir y a pasar a octavos, pues, ¿no? Bueno, me gustaría cuarto de final, pero hay que ir al mundial, pues. Para el próximo será. Bien, Messi, bien. La recuperó Messi. Querías ignorar el partido. Pues a verlo, Balso, a comértelo. No seas cobarde. ¿Cómo se llama? No ha nacido argentino cobarde en la historia. Por favor, Balso. Mira el partido y si pierden te comes la derrota. Y si ganas, pues lo celebras. Como contra los holandeses. Se viene Croacia de contra. Cuidado, recupera la pelota Argentina. Eso foul que cobran.
Sí, pero ¿para qué ese foul? Si son 2 contra 1, no entiendo. Estos fouls son los que no entiendo. Por ahora es un partido parejo. Es cierto que Croacia tenía un poquito más la pelota, que parece que intentara más. Pero creo que también es una cuestión de Argentina de, ven, dame espacios. Pero el tema del dame espacios es si lo vas a atacar después. Y Argentina por ahora no ha tenido ni una de contra. Vamos a Argentina para poder cantar una... Me he creado una canción nueva para Argentina. Para cantarla a todos nosotros aquí en directo y en el chat. Mañana vamos a estar con el Francia-Marruecos, ¿no? ¿Da para ver ese partido? Yo creo que es un partido de trámite, ¿eh? Yo creo que Francia va a ganar tranquilo y caminando. Más lejos que Brasil. No. No, porque la clave hoy era que juegue Brasil con Argentina para asegurar un sudamericano en la final. Esa era. Es más, si Argentina no llega a la final es fracaso. Para los dos, para Argentina y para Brasil, es fracaso no llegar a la final. Si Brasil llegaba a semis, ya no era fracaso para ninguno, porque ya chocar entre los dos, pues obviamente uno se tiene que quedar fuera, ¿no? Pero son los dos favoritos que llegaron al Mundial. Y si tú eres favorito, tienes que llegar a la final. Ganarla o no, ya eso ya va a depender de jugar la final, pero tienes que estar en la final. Yo sé que los partidos son duros, que Holanda es bravo, que Croacia pues, es un equipo difícil, pero Argentina es más equipo que Croacia. Y llegó al Mundial como favorito junto con Brasil. Y ahí Francia. Y ahí está Francia, que probablemente mañana clasifica a la final. No te digo que Argentina está obligado a campeonar, no. Está obligado a llegar a la final. Ya luego... Si hubiera jugado contra Brasil hoy día, si tuviera jugado contra Brasil, ya no está obligado ninguno de los dos porque se pueden matar entre cualquiera de los dos, ¿no? Pero no habiendo llegado a Brasil a semis, Argentina está obligado a la final. Te podrás quedar con que se jugó bien, que fue el mejor Messi en la historia de los mundiales, que Argentina mostró un equipo rebelde. A Argentina no le suma. Ya son 36 años sin ganar un mundial. O sea, ha pasado demasiada agua por ese río ya. Por ese puente. Francia ha ganado 2 títulos. España ha sido campeón. O sea, demasiadas cosas han pasado y Argentina sigue sin volver a campeonar. Uy, qué buen pase de Messi, pero no pasó. Era. Qué bravo. Kovacic, ¿qué vas a cobrar? Juega nomás. Hola, Emi. ¿Cómo están los borrachos de allá? Voy a ver el video, ya. Mira, lo voy a ver mientras estoy viendo el partido, que no debería. Ah, es audio. Parece que estuvieras en el estadio, Emilia. ¿Te has ido a Qatar? ¿Viajaste a Qatar? Tiraron coca. ¿Cómo que tiraron coca? 22 minutos del primer tiempo. 0-0 Argentina-Croacia. Por ahora es un empate justo. Ninguno ha hecho nada destacable para ganar. Es un partido típico. Típico en el que ninguno quiere perder. Ninguno quiere arriesgar de más. Ninguno quiere darle mucho espacio al rival. En el bar. Están drogados. ¿En dónde estás? En Canarias, ¿no? No, pero dijiste que ibas a ir a otro lado. Creo. Bueno, ya me estoy contracturando el cuello solo del estrés. Bueno, partido feo, ¿ah? Pero bueno, es que es una semifinal. Ninguno quiere perder. Tiran tanta cosa. ¿Estás segura que no será Azuquitar en polvo? ¿Estás ahí sola o estás con alguien? ¿Estás con tu mamá? Porque has viajado con tu familia, supongo. Va Modric. Está haciendo un buen partido Modric, ¿eh? Está haciendo un buen partido. Lo están dejando tomar mucho la pelota a Modric, también es cierto. Ahí viene el Sosa. Te das miedo y estrés. Ah, estás con toda tu familia.
Ahí está el enmascarado. Recupera De Paul. Ahí va Paredes. Muy bien Enzo Fernández. Enzo Fernández para Molina. Se viene Argentina por la derecha. Molina aguanta. Dice mejor toquemos. Tranquilo. No rifemos la pelota. Coca-Cola dirás, Balso. Ahí viene Messi. Ah, claro, a Messi le dejan que toque la pelota en la mitad de la cancha, pero más adelante ya no. Ahí va De Paul, Croacia. Ya Croacia en este momento parece México, parece Polonia, parece Arabia Saudita, ¿no? Parece Australia. Buena, 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 buena. Uy, no había nadie ahí. Sí, acabo de escucharlo en vivo mientras estabas acá. ¿No viste que lo escuché? Por eso te pregunté si estabas en el estadio por la bulla que había. En Argentina. Va encontrando de a poquito los espacios de Argentina. Buena. Buena para McAllister. Ahí está Enzo Fernández. ¿Le va a pegar Enzo Fernández? No. Difícil. Bien, 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 bien. Ya está llegando Argentina. Y eso hay que hacer. Pegarle de afuera. Tiene que pegarle de afuera. Esa es. Cuidado, cuidado, hijo. ¿Qué hace este? Con tambores y todo. En todo el mundo están ahí. Hasta los de Bangladesh que están con Argentina. ¿Sabían, no? Que en Bangladesh los bengalíes están con Argentina. Con Argentina, con Messi. ¿Saben por qué es, no? Porque los ingleses... Bangladesh era colonia inglesa. Y cuando Maradona hace el gol con la mano y luego el gol que se lleva todo el equipo contra Inglaterra, para los bengalíes fue como un... Es nuestro héroe, ¿no? Y desde ahí Bangladesh dice que apoyan a Argentina. Está sentada al lado de la desconfianza. Buena frase, Balso, ¿eh? Estamos creando buenas frases de mundial, ¿no? Jerarquía emocional. Sentada al lado de la desconfianza. Mucho de Arabia también. Después de que se han burlado del 2-1. Se viene Argentina, esa es. Ahí está para McAllister. Uno de los mejores hoy en Argentina. Rodrigo De Paul. Lo va a buscar a Messi. Ahí está Messi. Engancha a Messi. No, pues, no la... ¿Qué es eso? Dios mío, la contra de Croacia. Foul, foul. No queda otro. Está bien, también. Había que cortar antes. Y tiro libre para Croacia. Ay, ay, ay. Con los saltos. Ahora todo porque perdió la pelota Messi, ¿eh? Lo agarraron entre dos. Necesita mostrarse los compañeros de Messi, De Paul, Fernández, por derecha Molina, que cada vez que la tenga Messi tiene que mostrarse rápido para que pueda descargar, porque si no van a caerle dos a Messi y se la van a robar, pues. Molesta que no penalicen, que... Se viene Arabia, se viene Croacia. Cuidado con los balones aéreos. Ay, ay, ay. Cuidado con Lovren, que salto. Claro que sí, Balso, no puedes renunciar. Tiro libre para Croacia, 27 minutos del primer tiempo, mucho peligro, mala sensación, le va a pegar Sosa, no, le va a pegar Modric. Offside, el 6 está adelantado, bueno, no prosperó, felizmente. Messi, pero Messi, ¿qué te crees? Cuidado, no arriesgues ahí. Molina, se la pasa para De Paul. De Paul va a cruzala ahí, hijo, hace rato. Pero era hace rato para Julián Álvarez, era hace rato. Se demoró ahí De Paul. Salió, señor. ¡Salió! Claro. Lateral para Argentina, claro. ¿Qué tal Modric, ah? 37 años y corre mejor que ustedes, corre, mira. Más que ustedes. Viene Argentina, lo va a buscar a Enzo Fernández, Molina, se la pasa para Enzo. El set, no, muy largo. Bueno, sigue parejo el partido. Creo que Argentina ha intentado un poquito más, pero no alcanza como para decir que pueda ir ganando. Aunque fue bastante parecido el partido con Holanda. Solo que, a diferencia de Holanda, Croacia tiene jugadores más
más potentes para la contra. Y eso Argentina tiene que tener cuidado, porque ya ha habido 2 contras que casi terminan en jugada de riesgo para Croacia. Olores. ¿Y qué hacen ahí? ¿Están viendo el partido o han ido de casualidad? ¿Qué hacen en ese bar? Denuncia. Te cambias el nombre de Twitch. ¿A qué te cambias? Recupera la pelota Croacia. Lo que no me está gustando es que en las divididas está ganando Croacia. Tienes que meter un poquito más de pierna fuerte Argentina. Va el Dibu, recupera el Dibu. Lateral en ataque para Croacia. ...29 minutos del primer tiempo... ...partido soso... ...muy tenso... Croacia con sus armas... ...ahí está Modric... ...qué buen pase de Modric... ...está jugando... ...el mejor jugador de Croacia hoy día es Modric... Pierde la pelota Croacia... ...recupera el Cuti... ...revienta con todo McAllister... ...no la va a ganar Messi... ...recupera Croacia... Ay, ay, ay. Punto de encuentro de todos los de Argentina en un bar, ok. Partidos gratis. Bueno, pues los partidos son gratis, ¿no? Que te cobran por ir a ver un partido en un bar. Bueno, el consumo, ¿no? El humo y el guión. Se acabó la inocencia de Balso. Sin pierde contra Croacia. Chamadre, tiene pinta que se va a ir el suplementario. Chicos, no pueden ir suplementario otra vez, por favor. Tiene que acabar en los 90. Ubuntu. ¿Tener casa te mata? Se viene Croacia, qué buena. No, afuera. Perisic le reclama al árbitro del córner. A mí me parece que no, pero vamos a ver la repetición. Sí, ¿no? Sí es córner, ¿no? Parece, ¿no? Va a ser una batalla campal, puede ser. Ah, está carita la tele. Mira la Balso. ¿Balso? Se viene Argentina. Eso, ahí. ¡Vamos, Julián! ¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡Penal! Penal para Argentina, vamos. Vamos, Messi, por el amor de Dios. Vamos, Messi, no falles hoy. Por favor, Messi, se me sale el corazón, se me sale el estómago. Por favor, Messi. Por favor, Messi, por favor. Messi, es tu mundial, Messi, es tu mundial. Esto es lo que decía, que hay que aprovechar las contras y los espacios que deje Croacia. Dejaron espacios, Julián Álvarez picó y el portero le hace penal. Vamos, Messicito, por favor. Patea al medio, pucha. Es Messi contra el mejor portero atajador de penales de este mundial, ¿no? Ay. Buena. Uy, van a ir al bar. Van a ir al bar y van a anular el penal. A ver, yo tenía una sensación de que le iban a cobrar un penal a Argentina hoy día. Ay. A ver, si en el bar consideran que es penal, no lo van a llamar al árbitro. Amarilla para Kovacic. Messi, por favor. Al medio, Messi, al medio. No puedes con los penales. Balso, por favor. Per favore. 33 minutos del primer tiempo. El penal para Messi. Una Argentina que está sufriendo porque es un partido duro contra Croacia. Por favor, Messi, por favor. Vamos. Gol. Vamos, Messi, gol. El Dibu Martínez se voltea. Yo también me voy a voltear, ¿eh? Yo no lo voy a ver. Esto me volteo también. Vamos, Messi. Vamos, Messi. ¡Gol, carajo! ¡Vamos, Argentina!
Eso es el líder. Bien, Messi, imposible, imposible. Ese penal no lo tapa nadie, no lo tapa nadie. Ni 40 arqueros ahí. Vamos, Argentina, ahora. Ese es el golpe que necesitabas. Ese es el golpe. Ahora Croacia tiene que salir. Vamos, vamos, vamos. Bien, Messi, bien, bien, bien. Vamos, vamos. Es tu mundial, Messi, por amor de Dios. Imposible, ese penal no lo tapa nadie. Imposible. Oh, ese penal no lo tapa nadie, no, es imposible. La puso, ¿sabes dónde la puso? Donde la ponía Forlán. ¿Se acuerdan del Mundial 2010? Los que no estaban tan chiquitos en 2010. Ahí la ponía Forlán. Era imposible tapar los penales de Forlán. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Y que acabe así el partido. Que acabe así. Que acabe en los 90, por favor, necesito. Actualiza el marcador. No, es que no depende de mí, depende de la web. Depende de la web. Esperémonos un par de minutos. Ah, y los puntos, ¿no? Los puntos. Todo el mundo apostó por Argentina, así que todo bien. Pero se viene una nueva prediction. Elegir resultado, bueno. Casi todo el mundo ha ganado. No han ganado muchos puntos, es verdad, porque pues casi todos apostaron por Argentina. Se viene nueva prediction. Vamos a ver, Argentina-Croacia. Ojo que Croacia sabe reaccionar. Croacia sabe jugar con el marcador abajo. Hay gente llorando, sí, claro. Yo voy a llorar si Argentina campeona. Ojo, no, muy larga para Messi. ¿Quién anota el siguiente gol? Argentina 2-0. Croacia empata. Me faltó la tercera opción en el anterior, que era que no hacían gol ninguno, ¿no? 1-0. Queda. A ver, vamos a ver. Voy a darle los 10 minutos que queda porque voy a asumir que no hay otro gol en lo que queda del primer tiempo. O sea que voy a dar... Voy a dar 30 minutos, mira, un montón, ¿eh? Es un montón. Actualizamos el marcador, a ver si la web ya lo actualizó. 11 puntos. ¿Cuánto apostaste? 10. También que... Su garganta. Ahora sí ves el partido balso, vamos. Se viene Croacia, pero puede dejar espacios. Argentina, per favore. Listo, ahí está la prediction. Pueden apostar. Tienen media hora para apostar. Vamos a asumir que no habrá goles en los 10 minutos restantes del primer tiempo, más los 15 del entretiempo y 5 de regalo, ¿no? Se viene Croacia. La busca. Ahí está Perisic. Perisic para... no sé. Alguien que también en Ish. Sosa, va a centrar Sosa. ¡Qué buena! No, para abajo. Sale Argentina. ¿Me estás diciendo que ahora Croacia va a atacar a Argentina a defenderse? Bueno, es lo que se esperaba si Argentina metía el primer gol, por supuesto. Era la idea del primer gol de Argentina. Si te vas a Capital. Sí, es que yo escribo rápido con el teclado, así que... Es agua y aceite, se nos permite. Se viene Croacia, tiro de esquina para Croacia, 37 minutos. Mejor voy poniendo la prediction para cancelar si hay gol, ¿no? Croacia. Claro, es como lo de la Champions, ¿no? Como lo de la Champions. ¿Qué equipos tuvimos? El Benfica, ¿no? El Benfica de Portugal, ¿se acuerdan? ¿Y qué otro equipo tuvimos también en las predictions cuando vimos Champions? Se viene la contra Argentina. Se viene Julián. Julián contra 2 contra 2. Va Molina solo. Va Molina solo. Va Julián. Va Julián. Va Julián. Va Julián. Va Julián. ¡Gol!
¡Yes, Argentina! Y acaba la prediction porque no va a valer. No va a valer, no va a valer. No, sí, no vale, vale. Lo que apostaron, pues apostaron. Lo que apostaron, apostaron. Ya está, ya, chicos. 2-0 y en 38 minutos. Qué buen contragolpe. Les dije con espacios Argentina lo va. Esta era. Julián Álvarez, la revelación del Mundial, lo dije antes de iniciar el partido. El jugador revelación. Porque creo que los jugadores de revelación son los de menos de 20, ¿no? Ahí está Julián Álvarez, pasó Molina, pasó McAllister. Molina hizo la jugada, pero siguió y a la miércoles. Qué suerte también con los rebotes, ¿ah? Qué suerte con los rebotes. Sosa la mandó a cualquier lado. No me gusta Sosa, ¿eh? Me parece un jugador del montón. No, no, Emilia, ¿cómo que te pegaron? ¿Pero no estás con tu familia ahí? Bueno, vamos a hacer otra prediction. Argentina está a un paso de una nueva final mundialista. Ese mundial de Messi, por favor, tiene que campeonar Argentina. Uno drogado, pucha, Emilia. ¿Te han hecho algo? Pero que le pegue a alguien, tu papá, no sé, tu hermano, que le pegue, pues. A mi Emilia no la tocan, ¿ah? ¿Sabes por qué fue el gol? Porque puse Coracia, pues. Por Coracia. ¿Quién hace el siguiente gol? Argentina golea. Coracia descuenta. Oh, ahí queda 2-0. Nada más. Reclama penal. No, eso no es penal. Eso no es penal, Rodrigo de Paul. Está chocando la pelota. Eso no es penal. Eso no es penal. 20 minutos. Muy bien. 20 minutos para hacer su prediction. Sí, quédate con tu familia, Emilia. ¿Cómo? No es posible que te hayan pegado si estás con tu familia ahí. No entiendo. No entiendo qué tan lejos se han ido. Bueno, ahora sí puede apostar Francisco, ¿no? Argentina pasó la cuerda floja. Yo te digo, Argentina sabe sufrir los partidos. Y ahora está a tiro del tercero. Ahora está a tiro del tercero, ¿te imaginas? Tiro de esquina, va Messi. Difícil ganarle a los croatas. Pero buena. ¡Oh! Uy, este era el gol para liquidar el partido, ¿ah? Uy, este era el gol. Qué tapada inmensa del portero y qué suerte la del croata que le pega y no entra. Uy, era el tercero y se acababa todo ya. Es un tapadón. Es el mejor portero del mundial hasta ahora. Le tapó 400 pelotas de gol a Brasil en el partido anterior. Eso no se dice, ¿no? Todos hablan de la Croacia espectacular y que le ganó a Brasil. Amigo, Brasil le metió un baile a Croacia. Lo pasó recontra por encima. Y si pasó Croacia fue porque ese portero tapó por lo menos 4 de gol. Después Brasil malogró el suplementario, ya no lo pudo superar, metió un gol de otro partido y se dejó empatar. Y en los penales fue un desastre. ¡Uf! Pero estamos ante el mejor portero del mundial hasta ahora. Y puede ser, y si queda eliminado hoy día, puede ser el mejor portero del mundial igual, porque habría tercer lugar Croacia contra otro. O sea, todavía puede ser el mejor portero del mundial. En semifinales están los 3 mejores porteros del mundial. Dibu, este portero y Bono, ¿no? El de Marruecos. ¡Qué buena! Se pusieron a tocar, muy bien. Recupera Argentina. Lateral para Croacia en 43 minutos.
Parece que ya no va a haber más goles en este primer tiempo, pero mejor no digo nada, ¿no? Bueno, ahora es cuando Croacia va a replantear. Y obviamente Croacia no es Holanda. Y este técnico de Croacia no es el amarrete de Van Gaal. Y no va a salir a juguemos igual, a aguantar cuando estamos perdiendo. No. Croacia va a salir a arriesgar porque ya le va a dar igual perder 2-0, 3-0, 4-0. Tiene que ir con todo. Y aquí es donde Argentina tiene que tener interés, tiene que saber aguantar. Y de alguna contra, como en el segundo gol, adiós. A la final. Croacia es más equipo que Holanda. Me gusta más Croacia que Holanda. Uy, uy, cuidado. Ahí va De Paul, que si recupera ya Argentina se viene, ¿eh? Croacia. Uy, no, pues. Tagliafico. Se viene Sosa. No me gusta Sosa mucho. Ahí está Croacia. Qué buena para Perisic. Va el 9. Se la va para Modric. No lo dejen pegar a Modric de fuera, que ya les hizo un gol en el mundial anterior. ¿No se acuerdan? Qué buena Dibu. Qué buena Dibu Martínez. Offside, dijo en línea. Ya no valía la jugada igual. Uf, Dibu, la cagó, ¿eh? Tiene que aparecer también el portero, por supuesto. Qué bueno Otamendi, ¿eh? Hay jugadores que estoy seguro que en Argentina no le tenían mucha fe y han hecho un gran mundial, ¿eh? Acuña, Molina, Otamendi. Y todo el mundo, creo que la gran mayoría de Argentina decía, el goleador del mundial va a ser Lautaro Martínez. Y el goleador de Argentina es Julián Álvarez. Bueno, y con Messi, ¿no? Más Messi en realidad. Saca Dibu, la mandó ¿a dónde la mandó? 4 minutos más. 4 minutos más. Para este primer tiempo. Vamos a ser sinceros. No creo que sea un resultado justo porque me parece que era un partido parejo. Pero Argentina hizo un primer gol por un penal. Polémico, pero penal. Y a partir de ahí aprovechó los espacios que les dije tenía que darle Croacia en algún momento. Esto parece estadio. Claro, si en el audio que me has mandado yo dije eso es un estadio. Estás lanzando polos. Me están gritando lo de tu barrio, todavía. Falta segundo tiempo. Croacia no es Argentina, no tiene una selección como Argentina, pero pelea hasta el final, ¿eh? Croacia no se va a rendir. Pero es que con espacios ya es diferente el partido, ¿te das cuenta? Argentina ya encara diferente el partido con espacios. Bien, Messi, muy bien. Pero De Paul, por favor. Oh, Messi recuperando pelotas. Ya es lo que faltaba, ¿no? Que Messi vaya y recupere pelotas. Es el mejor jugador del mundo. Y se acabó. Además nos representa. A los que no llegamos al 1,70 m y jugamos siempre con chispa, con habilidad, Messi nos representa. El fútbol es de los chatos. Pelé no era tan alto tampoco. Maradona tenía 1,66. ¿No? 1,65 creo que era Maradona. Gracias, no Coratia. Ese es otro. Es otra selección. Tiene la sensación que Argentina está tocado, ¿no? Tocado en el sentido de con la varita del campeón, ¿no? Ojalá. Buena la de Kramaric, muy buena. Muy buena. Se viene Croacia. Si Croacia descuenta, queda el tiro del empate y tenemos partido tremendo, ¿ah? Ahí está Perisic. Perisic, que no sé a dónde la mandó Perisic. Oye, qué buen gol de Julián Álvarez, ¿eh? Peleó todo. Y el arquero ya no quiere ni tocarlo a Julián Álvarez porque le cobran otro penal, ¿no? Es un gol de recreo, ¿no? Ronaldinho aplaudiendo el gol de Argentina. Ronaldinho lo quiere a Messi, obviamente. Claro. Ronaldinho. Yo no sabía que estaba en el estadio, Ronaldinho. ZKR, te iba a decir
¿No que estaba recargando plata ayer para regalar subs? Ayer, antes de irme del directo. Lo reto hoy día también a Croacia. Le digo a Croacia que me calle la boca como contra Holanda y Holanda me cayó la boca. O ya no. Hubo un penal de por medio. Sí hay penal. Yo sabía que hoy había penal. Yo tenía sensación que había penal. Se vino Argentina, la perdió Croacia. Ahí va Messi. Ay, también que le dejan la pelota. Qué bien Messi. Foul contra Messi. Ay, lo quiero abrazar a Messi ahorita. Sí, me imagino, yo sé ZKR. Una sub allá cuesta una casa más o menos, ¿no? Una casa y auto, me parece, ¿no? En Argentina. Está bravo. Se acabó el primer tiempo. Está ganando Argentina 1-0. 2-0. 1-0. Ah, y todavía no se actualizó el marcador, ¿no? Oye, ¿por qué no actualiza el marcador en la web esta? Voy a cambiar a la otra web, creo, ¿eh? Funciona mejor. Ya actualizó, a ver. 2-0. Ay, vamos. Croacia va a salir con todo el segundo tiempo. La carajeada que le va a meter el técnico Croacia a los jugadores. Es que, a ver, Croacia ya la derrota la tiene. Ahora Croacia es hacer historia. Es remontar un partido que parece irremontable. A ver, ¿qué más mando, Emilio? Me imagino, ZKR, me imagino. Regalas unas sumas y no comen un mes. Están cantando los argentinos, ¿no? Mira, para que vean que acá tenemos aquí tenemos corresponsales de todas las partes del... Oye, ¿por qué tengo eso activado? Ya. ¿Se escucha? Nuestro corresponsal nos manda... Emilia, nuestra corresponsal en España, en Canarias. Aquí está la gente de Argentina celebrando el 2-0. Eso fue un auto, ¿no? Ah, es una trompeta. Está bien. Tenemos corresponsales en... No, hay más, ¿no? Hay más audio. ¡Qué buena! Nos informa nuestra corresponsal Emilia en Canarias. Debió ir a Qatar, pero se iba a Canarias a ver el Mundial. Que han quitado las banderas de España y han puesto las de Argentina. Bueno. Primer tiempo. Vamos a ver que en el segundo tiempo Argentina justifique el 2-0, porque creo que es un resultado que es mucho castigo para Croacia, para el primer tiempo de Croacia. Me parece que no ha hecho un mal partido Croacia como para ir perdiendo 2-0, pero dar un penal y encima regalar espacios contra Argentina, ya vimos que con espacios Argentina te mata, ¿eh? Para acá el segundo tiempo, cambios.
Cambios en Croacia, obviamente. Claro. Se va Sosa. Yo lo dije, Sosa no me estaba gustando. Entra Pasalic. Se va Pasalic también. Entra Vlasic y entra Orsic. Este fue el que metió un penal, ¿no? Contra Brasil. El primer penal, de hecho. Ahora la pelota es para Argentina. Uy, arrancar con un gol rapidito ya sería fantástico, ¿eh? Sería decisivo. Contra la Balso. Ahora se fue la Balso a cobardear. 350 y tantos pesos cuesta una sub ZKR. O sea que el peso está más o menos... O sea, 100 pesos es $1 por ahí. No, menos, ¿no? 150 pesos es $1. ¿Pasó algo mientras estabas? Sí, nos enteramos de algunas noticias de prensa croata que tiene miedo que los argentinos provoquen a los croatas. 300 pesos el dólar. Uf. Y sigue subiendo, ¿no? Lateral en salida para Croacia. ¿Cuánta gente de Croacia habrá en el estadio? Que esa es otra, ¿no? Argentina juega muy local ya en este mundial. Vamos a ver, por ahora parece que han entrado con el mismo ritmo del primer tiempo. Uy, qué buena jugada. Buena, buena de Modric. Buena, comenzó a tocar Croacia. Y sigue subiendo Argentina. Pero ya tranquilos, que ya se les va a acabar el drama. Ya se va el Fernández y va a entrar el salvador de Argentina, Milei. Tiro libre para Croacia. Ay, ay, ay. Está subiendo el juego de Croacia. Como sube el dólar, igual. Claro, Croacia tiene que salir con todo, obviamente. Y Argentina tiene que evitar ese gol, porque ese gol le da vida a Croacia. Ahí están los de Croacia, ahí están. Son pocos, pero son. Se viene Croacia, se viene Modric. Se viene Modrici. Va a meter el centro. Diego Martínez, atento. Si vas a salir, sal. Ah, verdad que tú ya botas ZKR, ¿no? Ya te toca. Cuidado con Perisic, cuidado con Vlasic, cuidado con todos los altotes que tiene Croacia. Ay, ay, ay. Modric la sabe poner ahí, ¿eh? Ay, ay, ay. Va a centrar Modric, muy arriba. Dibu, tuya, perfecto. Perfecto. Así. Salida para Argentina. Seguro Dibu Martínez. La pelota va para Rodrigo de Paul, que ha ido mejorando, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido de menos a más en el Mundial, igual que Argentina. Ay, ay, pensé que tenías 18. Ah, tenías 18 cuando viniste, ¿no? Está de Paul, muy bien Argentina. La larga, no va a llegar nadie a eso. Ahora la tiene Croacia de nuevo. Argentina igual presiona arriba. Pelotazo para quién? Para Perisic. La deja pasar Cuti Romero. Ha perdido una oportunidad de ataque Croacia. Ahora hay que ver Croacia, pues. ¿Cuáles son las armas de Croacia? Porque notamos que las de Holanda eran nulas, ¿no? Era pelotazo a los altotes y a ver. Vamos a ver cuáles son las... Buena, buena, buena. Se viene McAllister. Ahí está McAllister. Va a enganchar. Engancha McAllister. Eso. Buena para Lionel Messi. Ahí está Lionel. Recuperan. Le quitan la pelota. Muy bien. Muy bien. Ahí va McAllister. Pero suéltala, hermano. Suéltala. ¿Qué haces ahí? Rodrigo de Paul la pisa. Es el Verón de esta selección. ¿Le pega a Paredes? No. Ay, no, Paredes. Muy suave. Apenas la tiene Messi y le caen 2-3. Ahí se acaba Balso. Uy, ya está con el nervio. 49 minutos. 4 del segundo tiempo. Vamos, Argentina, aguanta. No te pueden volver a hacer lo mismo que contra Holanda, por favor. Ahí está Ronaldo. Ahí está Ronaldo, el brasileño. Y ahí está Kempes. Uf, ¿cuántos goles? Y Boban, ¿no? El croata. Boban con Kempes. Foul de Tagliafico a Vlasic. Sí, es foul, lo atropella.
Ahí están los croatas alentando a su selección. Argentina por ahora se está tomando la revancha del mundial anterior cuando Croacia le ganó 3-0 en la etapa de grupos. Una selección argentina horrenda, ¿no? No era esta selección. Y un Messi distinto también. Ahí está Modric, va Modric. Ahí va Perisic, retrocede. Croacia intenta. Bueno, al menos Croacia, mira, está intentando hacer juego. Va intentando. Le va a costar mucho romper la línea de Argentina. La clave está en Modric. La clave está en que Modric no lo dejen triangular a Modric con los compañeros. Ahí va Messi. Puede recuperar Messi, ¿eh? Cuidado. Messi recuperando pelotas es como darle un puñetazo, un sopapo en la cara a Van Gaal y a toda la gente que decía que Messi sin pelota es uno menos, ¿no? Que no corre. Y hoy estamos viendo que está corriendo y un montón. Cuidado con Croacia, van a meter los centros ya. Se viene Croacia, buena, la armaron. Ya se les acabó la gasolina. Contragolpe de Argentina, ahí está, ahí está. Enzo Fernández, va Enzo Fernández, 3 contra 3, 3 contra 4, 4 contra 4. Ay, Enzo Fernández le faltó la gasolina. Se le acabó el combustible. Y ahora viene Croacia, se pone partido de ida y vuelta. Eso es lo que no le conviene a Argentina. Kramaric se la pasa para Modric. Va Croacia, comienza a tocar la pelota Croacia. Croacia es un equipo que tiene mejor toque de pelota que Holanda. Tiene más más variantes al menos. Más intención de juego. De Orsic, la pelota casi pasa. Ay, ay, ay. Enzo Fernández. Ay, lo veo impreciso a Enzo Fernández. Croacia la tiene. Obviamente la tiene que tener. Croacia tiene que buscar, es obligado. El tema es que no pase. No lo deja, le va a pegar. ¡Qué buena la estaban armando! ¿Eh? Tiene sus armas Croacia. Ok, perfecto. Le pega, va a salir el Dibu. Tranquilo, Dibu Martínez. Uf. Oye, Rakitic, no lo llevaron a Rakitic, ¿no? Revienta con todo el croata, recupera Argentina. Paredes, Molina que la pierde. Imprecisiones por ahora en la mitad de la cancha. Bien, Modric. Juega tan simple Modric, ¿no? No, es un desfase. Ay, los faulcitos. Se ríe Rodrigo de Paul, sí, yo también ya me reiría, ¿no? ¡Hala! Rummenigge, también viendo el partido. Valdano. Puro crack, puro ex crack. Uy, ¿qué pasó con Modric? Se le acabó la cancha. ¿Cómo? Caramba. Ay, ay, ay. Vamos a Argentina. Mete el tercero ya para relajarnos ya. Bueno, por ahora se está cumpliendo lo que yo dije, que Argentina ganaba y en los 90. Sin alargue y sin nada de cosas. Comienza a desesperarse Croacia, no hay precisión. Y pues le va a costar a Croacia. Le cuesta, le cuesta. Los hinchas croatas preocupados. Ahí está De Paul, va saliendo Argentina. Qué partido difícil contra Francia en la final igual, ¿eh?
Va a ser muy duro. Francia es más equipo que Croacia, es más que Holanda. También es cierto que Argentina está yendo de menos a más y eso es importante. Bien, Otamendi. Iguana, ahí está la iguana. Ganando Argentina 2-0 con gol de Messi de penal y con gol de Julián Álvarez. En 5 minutos, ¿no? Argentina lo castigó a Croacia. 55 minutos ya del partido, van 10 del segundo tiempo. Croacia por ahora poco lo intenta. Ahí está Modric. No le dejan espacio. Uy, uy, uy. Resultado engañoso, sí, ese es el problema. Ya le pasó contra Holanda, ¿no? Qué buena para Julián Álvarez. Se viene Argentina y la contra y los espacios. Y se la puede dar a Enzo Fernández. Se la da a Enzo. Obviamente va a recuperar. Obviamente iba a recuperar, lo sabíamos. Bien para Messi. Ahí está Messi, está en el área Messi. Puede buscar el penal, no, sale del área. Era para Julián mismo. Le hubieras pegado al arco, Julián. O en cara. En cara. Es que entró con más confianza. Es lo que tuvo que hacer Brasil contra Croacia. La tiene Argentina. Ahí va. Muy bien Molina. Una de las revelaciones. No revelaciones, pero de los jugadores que no teníamos en el Mundial, ¿no? Y ha hecho un gran Mundial. Sale, la pierde. Quiere salir. Recupera la pelota Argentina. Ahí va Encito Fernández. Encito Fernández para Messi. McAllister. Bien, muy bien Otamendi. Cuidado, cuidado. Cuidado con la presión de Croacia. El Cuti Romero va para De Paul. El Verón de esta selección, pero el Verón bueno, ¿no? No el del 2002. Se viene Messi, se viene Messi. Ahí está Messi. Engancha Messi, Messi para... ¡Qué buena! Ya, el gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol. No, Messi, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Cobra offside, creo. Cobra offside de Messi, creo. No, no es offside. Ah, es que lo estorba, ¿no? Lo toca. ¿Te imaginas, no? Ir al Mundial y tirar paredes con Leo Messi. Bro. Se viene Croacia. El golpe contra golpe no me gusta Argentina, ¿eh? No, 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 no. Cuidado con el remate de lejos. Uf. No, 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 no. El ataque contra ataque no. No le conviene a Argentina eso. Se viene Croacia. Ahí está Vlasic. Vlasic, el centro. Cuidado. La pelota la bajó el 9. Revienta. Por ahora hay una buena labor defensiva de Argentina que no permite que rematen de afuera los de Croacia. ¿Offside? Ah, se reventó la pelota. Claro, esa mano en la espalda a Messi. Mira que si Messi se tira, a lo mejor hasta le cobran penal, ¿eh? Ese bracito es lo que le incomoda. Está Scaloni. Se viene Perisic. ¿Cómo? Rompo todo, ¿ah? ¿Eh? Que me va la señal del DirecTV. Voy a la empresa y quemo el edificio. Total, ahora están saliendo a marchar y a romper la ciudad, ¿no? 59 minutos. Se me raya. ¿Se acuerdan que el primer partido del Ecuador-Qatar del Mundial no lo pude ver en DirecTV porque no quiso funcionar? Y tuve que verlo por internet con el delay y todo eso.
60 minutos, 15 del segundo tiempo. Por ahora un poquito más de Argentina, pero porque está aprovechando los espacios de Croacia. Claro, es que... Uy, que se raya la señal. Es que Croacia también está en un modo de... Si arriesgo todo, le dejo espacios, atrás me van a matar. Julián Álvarez, ¿ah? Es insoportable Julián Álvarez, ¿ah? Cómo presiona, cómo marca. Por algo le quitó el puesto a Lautaro Martínez. No solo los goles, ¿eh? Un delantero no solo tiene que hacer goles ya. Ojo con Modric, no lo dejes. Buena la de Modric. Modric es como Iniesta, ¿no? Ay, el tiro libre que le acaban de dar a Croacia. Uf, le dio con todo a Modric, ¿eh? No te me rayes, no te me rayes. Nos quieren bloquear la señal desde Qatar, ¿eh? Cambio. Hay que tener en cuenta que las amarillas se borran, ¿no? Todos los que llegaron con amarillas a este partido se borran para que puedan jugar la final en caso lleguen a la final, ¿no? Se va Leandro Paredes. Lisandro Martínez va a entrar. Buen partido de Paredes. Los argentinos que comienzan a cantar. Los que merecen el mundial son esos hinchas argentinos. Tiro libre. Cuidado con los saltos de Croacia. Modric la pone al centro. ¡Ay, Dibu! Tienes que salir, pues, Dibu. Bien, caramba. Ay, Dibu. Tiene unas dudas en salir, Dibu. Ahí va Messi. Quiere enganchar Messi. La pierde Messi. Se la recuperan. Muy bien, Enzo Fernández. Y se viene Argentina. Partido duro igual, ¿ah? Solo que Argentina ya no quiere cometer los errores que contra Holanda, pues. Pero tampoco den tiros libres, pues no regalen tiros libres. Uf, casi, ¿ah? ¡Buena! La araña que pica. Se va Messi. Nada, entre dos se lo van a comer ahí. Y como dije la otra vez, si Croacia... Mira, ya, es que ya si Croacia le gana a Argentina hoy, ya sería súper épico. Si Croacia elimina a Argentina, luego de haber eliminado a Brasil, Croacia tiene que ser campeón del mundo. Un equipo una selección que elimina a Brasil y Argentina, un europeo que elimina, tiene que ser campeón. Parece difícil en este momento, ¿no? Que Croacia pueda incluso hacer un gol. Pero de algún pelotazo, algún centro, cabezazo y le descuentan a Argentina. Ahí saca Argentina, Rodrigo de Paul. ¿Qué pasó, Balso? ¿Qué fue? ¿Seguimos 2-0? Seguimos 2-0. Pudo haber sido 3-0, pero el portero le tapó el remate a Messi. Buena, ahí está Messi justamente. Cómo lo presiona y le enmascaraba a Messi, ¿eh? Ahí va Messi. Bien, se sacó a uno, se sacó a dos.
Eso. Ay, muy larga. Sí, es foul de Messi, está bien. ¿Por qué? Ah, apostaste por el 3-0. Pues todavía falta media hora. Falta media horita. Ah, está Modric. Porque no las habrás apostado a que mete gol Croacia, ¿no? Y hablando de gol de Croacia. Ay, ay, ay. Parecía que venía gol de Croacia. Sale con todo Tagliafico, muy bien. Contra, golpe de Argentina y va Tagliafico. Julián Álvarez con la pelota, se viene la contra. Ahí está. Ahí está, 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3. Vamos, Julián. Julián Álvarez se la va a cruzar ¿a quién? A De Paul. De Paul va a buscar a Messi. De Paul va a buscar a Messi. Va a esperar al otro. Messi quiere ganar por arriba también. Modric. Qué jugador es Modric también, ¿ah? Julián Álvarez en la guita. Le cobran un foul, pero a Modric se cae. Ya está abuelo Modric, pues también. Modric se cae. Es un toquecito que le dan a Modric y se cae. Un bastón para Modric. Ah, no, has apostado a Argentina como debe ser. Se viene Croacia ahora, 66 minutos. Minuto fatídico para el fútbol, 66. Se viene Croacia. Cuidado, Perisic. No lo dejes entrar, que van a buscar a los saltotes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Foul contra De Paul. Foul tontito de Croacia. Mejor. Así pasa el tiempo. Croacia que quiere su revancha del Mundial pasado, ¿no? Que perdió la final con Francia. Argentina que quiere su revancha del Mundial del 2014. En tu hamaca. ¿Tienes hamaca, Balso? Pucha, te envidio. Ahí está Beckham. David Beckham. Justo hablando de minuto fatídico, el 66 aparece Beckham. Pues. Ya que acabe el Álvarez el partido una vez. Julián Álvarez, qué jugador Julián Álvarez. Pelea todas. Qué incómodo Julián Álvarez. ¿Eh? Y se enoja si no la recupera. ¿Eh? Parece Francia, ¿no? Parece la camiseta de Francia esta de Croacia. Uy, foul por detrás. ¿2 hamacas tienes? Oh. Ya quisiera yo una hamaca afuera. Amarilla para el Cuti Romero, que no trae amarillas del anterior porque las amarillas de cuarto de final a semifinales se borran. Oye, esos chimpones doraditos están bonitos, ¿ah? ¿Eh? Lo único malo es la marca, pero están bonitos. Se viene Modric, cuidado, no lo dejen pensar a Modric. Recupera la pelota Enzo Fernández, que ha hecho un gran partido en recuperación de pelota y en marca. Ahí está Perisic. 68 minutos. Puede entrar Dybala, mira. Creo que Dybala es el único argentino que no ha jugado, ¿no? Junto con Armani. Los cosos que están en parque. ¿Qué cosos? Se viene Messi. Ahí está Messi. Messi contra 3. Messi contra el mundo. Buena Messi. Se metió al área. Messi. Se metió al área. Ya está el gol. ¡Gol, gol, gol! Vamos, Argentina. Jugadota de Messi en modo Maradona. Messi está en modo Maradona, muchachos, al fin. Y Julián Álvarez. 3-0. Partido terminado a los 69 minutos. Partido terminado. Qué golazo, ¿eh? Messi se la creyó. Messi en modo Maradona. Argentina ya está en la final. Croacia no va a hacerle ni un gol, ya creo. Ya está. Ya está.
Ya está, ya está. Messi en modo Maradona. Oh, lo mandó a comprar pan al enmascarado. Al que lo paraba, al que yo decía que lo paraba persiguiendo. Al fin, Messi. Ahí está la jugada de Messi. Engancha. Le hace la de Cristiano. Luego le hace la de Messi. Se mete. Se da el paso a Julián. Y a la miércoles. 3-0. Y Argentina está en la final. Argentina, un pasito más, por favor, Messi. El fútbol tiene que ser justo con Messi, con Argentina, que ya merece una Copa del Mundo. Yo sé que los argentinos van a estar insoportables por 4 años si ganan el Mundial el domingo. Pero bueno, están insoportables en fútbol igual, ganen o no, ¿no? Así que, pues, que si van a hacerlo, que lo hagan ganando un Mundial. Y a mí la verdad me da igual. Prefiero que gane Argentina que Brasil siempre. Vamos a hacer una prediction, ¿no? A ver, chicos, a ver. Ahora sí me voy a trepar al carro. Me voy a trepar al carro del hype. A ver los que se acuerdan, los que estuvieron ayer. Los que estuvieron ayer. ¿Cuánto dije que ganaba Argentina hoy día? A ver. ¿Cuánto dije yo que ganaba Argentina hoy día? Y me tildaban de payaso, ¿eh? Yo ayer dije, medio en serio, medio en broma, que Argentina ganaba 4-1. Pues mira, no está tan imposible, ¿eh? Es un gol de cada uno y listo. Vamos a poner la prediction, ahora sí. Si alguien quiere apostar por el cuarto gol, es que ahora es un buen momento para apostar a Croacia, porque Argentina va a regular un poco y a lo mejor le da oportunidad a Croacia. Mira, justo ahí viene tiro libre de Perisic. ¿Quién hace el siguiente? Argentina y el cuarto. Croacia descuenta. Queda 3-0, a ver. 5 minutos nada más porque este partido puede haber goles rápido, ¿eh? Que pase el tiro libre primero porque después me voy a quemar. Se viene el tiro libre, lo puede patear Kovacic, lo puede patear Perisic, lo puede patear Modric. Le puede pegar Modric, yo creo que le va a pegar Perisic, le pega Perisic. Tranquilo para Dibu. Iniciamos prediction. Tienen 5 minutos para apostar lo que ustedes creen que puede ocurrir en lo que queda del partido. Vamos Argentina, ahí están las croatas sufriendo. No quieres perder tus puntos. ¿Ha quedado que Messi es el mejor jugador del mundo? Es el mejor. Mira, yo voy a dejar afuera a Pelé y a Maradona porque no los he visto jugar y porque son de otra época. Mi papá es de Pelé, hay otra gente que es de Maradona, pero yo soy de la época de Messi. Y mi Pelé, mi Maradona, es Messi. Imposible que remonten. Bueno, es fútbol, ¿eh? El fútbol es macabro. El fútbol es muy macabro a veces, pero es que no se ve, ¿no? Tendría que haber un gol de cabeza de Croacia, un penal luego y se pone 3-2 faltando 5. Pero es improbable. Es improbable. Se va de Paul, de gran mundial. ¿Hay algún jugador argentino que haya hecho un mal mundial? Francisco viene cuando... Pero aprovecha a hacer alguna prediction, Francisco. Un pasito más para Argentina y es campeón del mundo. Ay, Argentina, vamos. Vamos a Argentina. Para comprarme mi pollito a la brasa el domingo. Se va Julián Álvarez. Jugador revelación. Yo sé que por la edad no lo pueden elegir jugador revelación, creo, ¿no? Pero es el jugador revelación del mundial. Va a entrar Dybala, el jugador de Alambrito. ¿Dónde está Alambrito? Que le encanta a Dybala. A ver. Jamás desconfíe de ti. Balso. Te has pasado 60 minutos de partido diciendo, no, tengo miedo. Soy cobarde. Y ahora ya estás en el obelisco saltando ahí cantando, ¿no? Por Argentina. Es la primera que ahí está flameando la bandera ahí.
Vamos a ver Croacia ya qué hace. Yo creo que, más allá de que Croacia lo intenta en el segundo tiempo con las armas que tiene, a Croacia fue un mazazo el 2-0. O sea, era demasiado ya. ¿Sabes qué me hace acordar este partido de Croacia, al partido contra Francia en la final del Mundial pasado, en donde era evidente que Francia era mucho más que Croacia, y que una vez que frotara la lámpara a Francia se lo iba a comer, y se lo comió y ya no pudo, ¿no? De hecho iba 4-1 esa final, me acuerdo, ¿no? Después Croacia descuenta y se pone 4-2. Le pega a Perisic, pero no, ya no hay. Y efectivamente, como dijo Jan, Argentina se está desquitando del 3-0, ¿no? Se está desquitando del 3-0. $90.000 personas en el estadio. Y creo que casi todos argentinos, ¿no? Si pierdes la final. Mañana 1-1. No, mañana. Recuerda lo que te digo. Mañana va a haber una masacre en el Francia-Marruecos. Vas a ver. Mañana va a ser un partido de esos que para los que están muy contentos con Marruecos y todo van a irse con mucho dolor. Y se viene el cuarto de Argentina. ¿5-0? Algo así, más o menos. Algo así como esto también. Puede ser un 3-0, Marruecos lo mata, ¿no? No hay mucha diferencia entre los. Si se da un partido normal, Francia le tiene que meter 4 a Marruecos. Pero es que el tema es que Marruecos no ha jugado ningún partido normal en el Mundial, ¿no? Todos los partidos son anormales los de Marruecos. En un partido normal pierde con España, pierde con Portugal, pero no ha pasado. Pero yo creo que con Francia no. Con Francia no creo. Así como y se los dije hoy día, los dos mejores equipos del Mundial son Argentina y Francia. Estaba Brasil ahí metido en el bombo, pero es que Brasil cometió los errores que no debía cometer. Y el técnico... ¿Sabes cuál es el tema con Brasil? Que creo que no tiene banca. Y eso yo lo había visto en el partido contra... El segundo partido fue contra Serbia, ¿no? En el partido contra Serbia me di cuenta, creo que Brasil no tiene banca. O sea, que los jugadores que están en la banca de Brasil no están... Hay demasiada diferencia entre los suplentes y los titulares de Brasil. Y eso más o menos se vio en el partido contra Camerún. Y eso lo vimos contra Croacia. Que... ¿Cómo se llama este? El del gato. ¿Cómo se llama el del gato? El de la maldición del gato. Vinicius. No hay un reemplazante de Vinicius. Y no hay un reemplazante de Richarlison. Siendo Richarlison un 9 muy bueno, pero que ni es Ronaldo y que ni es Romario, ¿no? Entonces... La banca de Brasil no está al nivel de los titulares de Brasil, cosa que con Argentina no ocurre. En Argentina tú sacas a uno y pones al otro, y hoy día creo que nadie se acuerda de Acuña, que ha sido hoy día reemplazado por Tagliafico. Yo no digo que los jugadores de Argentina sean mejores que los de Brasil, digo que las diferencias entre los titulares y los suplentes no se nota tanto, salvo a Messi, porque no hay un Messi. Y eso le pasó factura a Brasil en el Mundial. Y justo le pasó con Croacia. Pues. Y otra cosa es que Argentina sabe pelear un partido. Francia ha jugado caminando el Mundial, digamos que hasta el partido con Inglaterra, ¿no? Donde Inglaterra lo ha complicado un poco. Y Marruecos pasa a la final, no. Tiene que pasar muchas cosas raras para que pase. Te vas a todo para irte a Buenos Aires. ¿No vives en Buenos Aires, ¿no? ¿O vives en provincia? $3-0 Argentina, 78 minutos. Se está dando lo que yo dije. Argentina goleando a Croacia. Que ayer, la cara que habrán puesto ustedes cuando yo dije que iba a golear a Argentina. Y en los 90. Del 18 en la final, no entiendo. ¿Del 18? Ahí está Modric. Pierde la pelota el croata, la recupera. Va con todo Croacia. No existe un croata que se rinda, no se va a rendir, van a ir con todo. Va Modric. Ya no le sale nada a Modric. Entonces si vive en Buenos Aires, pero ¿cómo que capital?
¡Ay! Le cayó en la cara a Modric. Qué mala suerte. Le cayó en la nariz a Modric. 3-0 con un partido, otro partido inmenso de Messi, que está casi en modo Maradona. Esta debe ser de Croacia. Está toda preocupada. Yo hasta ahora estoy esperando lo de la prensa sensacionalista croata que decía que los argentinos iban a provocar a los croatas. Te aseguro que acaba el partido y los jugadores de Croacia y Argentina se abrazan, se saludan, todo bien. Y toda la gente que ha criticado durante la semana, desde el viernes, de que los argentinos no saben ganar, se burlan, van a ver que hoy no va a haber burla. Porque el partido con Croacia no ha sido un partido picante como el de Holanda. Es completamente diferente. Y porque Croacia... En la semana los croatas no han hablado mal de Messi ni de Argentina, de que van a pasarlo por encima de los penales. No se han puesto a hablar en la cancha hoy día. Ha sido un partido normal. Con tu gatita y tu perrito. ¿Cómo se llama tu gatita y perrito? Se va Modric. Aplauso para Modric, que creo que recibió injustamente el Balón de Oro del Mundial anterior. Yo no creo que Modric haya sido el mejor jugador. No creo, no. Estoy seguro que Modric no fue el mejor jugador del Mundial pasado. Hubo mucha prensa, y hubo platita de Real Madrid para que le den el Balón de Oro del Mundial. El mejor jugador del Mundial pasado fue Griezmann. Yo me vi casi todos los partidos de Francia en el Mundial y lo que jugó Griezmann fue una barbaridad. Se puso el equipo al hombro contra Argentina, contra Uruguay, contra Bélgica y en la final contra Croacia. Pero Modric vende más, juega en el Madrid y bla, 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 ¿no? Y además Modric con Croacia no había jugado con nadie. No jugó contra ninguna selección importante. En este Mundial sí, ha eliminado a Brasil, está cayendo contra Argentina. Ya es diferente. Y es más, te diría de que Griezmann es uno de los mejores jugadores de este Mundial otra vez, ¿eh? Sin estar al mismo nivel de hace 4 años. Pero Griezmann está jugando también a un nivel muy bravo. 18 de diciembre la final. Ah, sí, claro, 18, pues, la final, el domingo. Otamendi. La pelota va para Tagliafico, difícil que la gane. 81 minutos. Ya es un partido muerto, ¿no? Porque ya Croacia ya fue. Los croatas ya están, ¿no? En modo ya que acabe, ya fue. Y los argentinos también, ¿no? Tiro libre para Argentina que puede buscar el cuarto, ¿eh? Castelli, la gatita. Candy, ACC. Se viene el cuarto. Ay, 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 McAllister, el cuarto, pues. Qué buena la de Messi. Quisieron hacer la de Holanda, ¿no? Oh. Sí, no, ya Croacia ya está en modo knockout. No es originales, claro. Bueno, Caldi no tanto, pero el Catelli sí. Argentina está en la final, muchachos. Como debe ser. Como debe ser. Recupera Argentina ahora. Se viene Lautaro. Ahí está Messi con Lautaro. Lautaro para... Se viene Argentina. Claro, ya de contra y con espacios, obviamente. Argentina te va a liquidar. Ah, es Dybala, ¿no? Pensé que era Lautaro. Es Dybala. Poner a Dybala es como sobrar el partido, ¿no? Porque es un jugador que no venía jugando en el Mundial. ¿Te imaginas que Croacia mete el gol ahorita, meta el segundo en 5 minutos y se vienen? Porque van a dar como 6, 7 minutos de ¿cómo se dice? De adicional. Imagina que ocurra ese desastre. A ver, yo creo que es justo lo de Croacia, porque la Croacia de hace 4 años también era mejor que esta. Ya repetir 2 veces lo mismo, llegar a la final, ya era mucho, ¿no? Era mucho pedir. Ahí está el centro, cuidado. Ahí está el centro, ahí está, cuidado. Cuidado. Seamos realistas. No, que yo me acuerdo, el viernes dije que Holanda, ¿qué le va a meter un gol a Argentina? Ya está liquidado el 2-0 y después sufrimos todos, ¿no? Ya no lo vuelvo a decir, ya no lo vuelvo a hacer.
Tiro de esquina para Croacia, 85 minutos prácticamente ya. Es decir, que le quedan 5 más lo que el árbitro quiera, que seguramente va a ser 10 porque les encanta darle 10 minutos a Argentina. Mira, mira, no te digo... ¡Oh! El gol que se acaba de perder Croacia. Pensé que era el descuento. Uy, el gol que se acaba de perder. Buena la de Perisic. 2 jugadores y ninguno la metió. Ni Lovren ni el otro. Ni Lovren ni Livaja. Livaya. Livaja, dije. Livaya. La J es I en los países balcánicos. Croacia quiere el del honor. A ver, ¿es justo el 3-0? Yo creo que no, ¿ah? O sea, creo que por lo que ha hecho Argentina puede ser los 3 goles, pero creo que Croacia mínimamente mereció 1, ¿no? Al menos. Se va McAllister, otra de las figuras de Argentina en el Mundial. Argentina que está en la final, que está un pasito más. Croacia está jugando mal. Claro, ahorita ya, ¿qué le vas a pedir a Croacia? Pues ya está difícil. Entra Correa y Foyt. Ya están poniendo a todas las reservas, ¿no? Y es 3-2. A ver, por lo del primer tiempo puede ser. En el segundo sí había un solo equipo en la cancha, ¿no? Yo creo que debe estar 2-1 el partido. Me parece más justo el 2-1. Máximo 3-1. 3-0. Es que tú ves un 3-0 y tú crees... El que no ve el partido cree que Argentina pues le ha hecho un Brasil-Corea esto, ¿no? Y no. Es un partido más peleado en donde... Con espacios Argentina obviamente que lo mata para Croacia. Cuando Croacia... Por eso yo le dije, la clave para Argentina es meterle el primer gol. Y con los espacios que le dé Croacia lo puede liquidar. Y ahí está, con 2 goles. Con espacios Argentina está clarísimo que te hace gol. Tiene un 9 que está haciendo goles como Julián Álvarez. Tiene a Messi que está encendido. El 2-0 fue mucho, fue demasiado. Fue demasiado. Y en el segundo tiempo Croacia evidentemente salió con otra actitud. De proponer, de tener la pelota, de buscarla. Pero claro, se encuentra una Argentina que ya no es la del partido anterior, ¿no? Ahí está Mario Alberto Kempes. Te dañó tu gata. Está contenta, pues tu gata es argentina también, ¿no? ¿Cómo no creer en la escaloneta? Lo de Scaloni es increíble, ¿no? Lo querían sacar de la selección por lo inexperto que era. Y tranquilamente pudo ganar 2 Copas Américas, no una, porque contra Brasil en 2019 le robaron a Argentina esa vez, ¿no? Esa vez que Messi tiró contra la Conmebol y dijo, es un desastre esto. Ganó una Copa América contra Brasil en el Maracaná. Está en la final de un Mundial. ¡Buena! ¡Qué buena la armaron! Se puede venir el quinto. El quinto, digo el cuarto. El quinto. Aquí la hicieron el cuarto. 43 minutos, 88 en el global. ¿Cuánto dará? Ahí están los hinchas de River, de Boca, de Independiente, de Chacarita juntos. Sí, da igual, ¿no? Esto es selección, no clubs. Se viene Kovacic, se viene Croacia. Buena jugada de Croacia, que lo está dando todo hasta el final. Le pega Mayer. Suavecito, un papel higiénico le tiró a Dibu. Va a llegar Argentina a la final goleando a Croacia. Quizá un resultado engañoso, pero si Argentina tiene algo que Croacia no, es que tiene individualidades que están incluso en un mejor momento. Está Vlasic. Ahora Croacia. ¿Qué te costaba a Croacia dejarle ganar a Brasil para tener un Argentina-Brasil aquí? Ya se ponen a tocar, ¿no? Ya, claro, eso obviamente. Está siempre contenta la gata de Balso, claro. Foul, pero deja seguir porque la tiene Argentina. ¿Va a dar minutos adicionales o considera que por la goleada ya da igual? Yo lo cerraré el partido, ¿ah?
Yo el árbitro agarro y lo cancelo en los 90, sin reposición, porque corres el riesgo de que haya lesionados en los minutos de adición. Argentina que va a jugar su séptima final, ¿verdad? Recupera. Ah, la Messi hasta se hace pases con los rivales. Y mira, que con el 3-0, para mí Croacia ha sido un rival más digno que Holanda. Mucho más digno que Holanda. Porque Croacia, con las pocas armas que tenía, lo ha intentado. Ha intentado empatarle o buscarle el partido a Argentina. Holanda fue un desastre. Holanda fue horrible. Holanda le empata el partido a Argentina porque Dios ese día fue naranja, le regaló un gol de la nada, lo empataron en la última y en el suplementario, cuando tienes todo para voltearlo, se metieron atrás y dijeron aguantamos los penales. Equipo tan bangal, tan amarrete. Esta Croacia, para mí, con el 3-0 y todo, se va mucho más digno que Holanda. Porque se va con la pelota en la cancha de Argentina, mira, tocando y buscando el descuento. 5 minutos han dado. Está llorando y te contagia. ¿Quién? ¿El de DirecTV o cuál? ¿O tú estás viendo de otra TV? De otra televisora. Ahora, este es el fin de la generación de Modric también, ¿no? Ya yo creo que Perisic, Modric, hay algunos jugadores de vida que ya no van a estar en el siguiente mundial por la Croacia. Scaloni, que lleva a Argentina, y Aimar. Argentina a la final. Yo quería esto, que Argentina llegara al último minuto del partido tranquilo, ya liquidado el partido. Yo no quería suplementario hoy día. Y como que queda en el aire, ¿no? Esta teoría de que a Croacia, si lo quieres eliminar, hay que eliminar en los 90. Porque el suplementario y penales se pone muy bravo. Foul. 92 minutos, le quedan 3 al partido. Argentina está en la final de Qatar. Se enfrentará a Francia el día domingo, el 18. Va a jugar tercer puesto. El partido que nadie quiere jugar, ¿no? Y debería ganar el tercer puesto, ¿no? Digo yo, Croacia tendría que ganar a Marruecos. Debería. Los hinchas de Croacia que llegaron lejos, pero bueno, así es el fútbol. Uno se tiene que quedar. Sale con todo. No, ya no le salen ni los corners. Ya ni los corners le sale. Va a llorar Modric. Ojalá que no llore Modric, ¿no? Se viene, qué bueno. Uf. Porque ya hemos visto llorar a Cristiano. Nos ha roto el corazón ver llorar a Luis Suárez. Un paso más Argentina. Solo un pasito más. El fútbol tiene que ser justo. La final es Argentina-Francia. Esa es la final justa. Ahora, cualquiera puede campeonar, pero el fútbol le debe un mundial a Messi, ¿no? ¿Te imaginas que gane Argentina el domingo? ¡Hala! Los que siempre hemos querido que a Argentina le vaya bien en los mundiales hemos esperado 24 años. Creo que nadie acá, o casi nadie, había nacido aún. Cuando yo vi a Argentina por primera vez en un mundial ganando en Inglaterra por penales, y ese día dije, quiero que Argentina gane un mundial. Y la única vez que no quise que Argentina gane un mundial fue el 2014, porque Alemania era más equipo y prefería que campeonara Alemania, me parecía más justo. Además, la Argentina del 2014 nunca me gustó. No me gustó nunca cómo jugaba. Esta sí. Esta me gusta, esta me enamora. Y además es un Messi que está en nivel. Claro, a mí también me gusta Croacia, exacto. Está peleando la Croacia. Por eso digo, se va más digno que Holanda.
Holanda con el 2-2 y el envión anímico de poder voltearlo en el alargue, se metió atrás. Y ese es el técnico, ese es el técnico. Aquí Croacia está yendo con todo. Croacia está yendo al ataque con el riesgo de que te puedan hacer el cuarto, ¿no? Se acaba el partido en los últimos 10 segundos. Se viene el descuento de Croacia para ensuciar el marcador. A ver, le va a pegar. Ensucia, no. Afuera. Lo va a terminar el árbitro. Ha ganado Argentina, muchachos. Estamos. Argentina está en la final. Argentina está en la final del Mundial. Argentina acaba de cumplir lo que tenía que hacer en este Mundial, que era llegar a la final. Felicidades a los argentinos que están ahí en el chat. Argentina lo merece. Argentina tenía que jugar la final del Mundial. Si no era Argentina, era Brasil. Bueno, es Argentina. Y ahora ganar la final es otro Mundial. Porque te vas a enfrentar contra la otra mejor selección que hay, que es Francia. Vamos. Gogueta, hola Gogueta. Vamos Argentina, vamos. Ahí está Modric. Messi, anda, abraza a Modric, ¿no? Digo yo. Con un partido soberbio de Messi otra vez. Una Croacia que compitió hasta el 2-0, luego le costó muchísimo. El partido le costó mucho. Y ya sabiéndose inferior y con el 3-0, pues lo buscó como por lo menos decorar, ¿no? Fuegos artificiales, gritos, trompetas en Buenos Aires, los autos. El domingo en la final, claro. Lusail, nueva casa de Argentina. Yo ni sé cuáles son los estadios. Recién se despertó Goeta. ¿Ves? ¿Ves? Se abrazan, se dan la mano los jugadores de Croacia y Argentina. Obviamente, porque no hubo pica en este partido. Ahora digan que los jugadores argentinos son malos ganadores. No, es que el partido contra Holanda era un partido picante, pues. Se estaban jodiendo antes del partido y durante el partido. Ahora no hay nada. Es un partido que ya acabó. Ya se acabó el partido, listo, todo quedó en la cancha. Se va a la capital, la Balso. Muy bien. Julián Álvarez. Yo siempre confío en Julián Álvarez desde que estaba en River, ¿eh? Desde antes que se vaya a Europa. Este tiene que ser el 9 de la selección en algún momento. Mira, ya es el 9 de la selección en este Mundial. Ni 2 años pasaron de lo que dije. No acerté con el score 4-1, pero acerté con que Argentina goleaba hoy a Croacia. ¿Ves? Se saludan, no hay ningún problema. Se saludan los jugadores, los rivales. Qué raro que juegan 6 partidos ahí, que no hay más estadios o qué. A ver, hay más audio desde España. Las celebraciones en España. Están celebrando muy bien. Sale mi voz del directo. Ahí está Scaloni llorando. Argentina está en una nueva final de Mundial. Creo que es la 7ª, ¿no? Perdió Uruguay 30, ganó la del 78-86, perdió la del 90, perdió la del 2014. No, esta es la 6ª final. Esta es la 6ª final que va a jugar Argentina. Eso, justo te iba a preguntar, Nat. ¿En qué andas con el violín? ¿Qué tal el violín? Gracias a ti, Nat, por haber venido. Yo estoy cerrando también. Yo ya estoy cerrando. Hola, Leo. Oye, Leo, ¿cuándo vas a ir a los directos de música? ¿Cuántos pedidos ya te has perdido? ¿Cuántos directos de pedido te has perdido ya?
Bueno, chicos, me voy porque tengo clase y por eso necesitaba que el partido terminara en los 90. Gracias. Gracias porque el partido acabó en los 90. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana hay directo de música. Además, mañana hay directo de música. Pero mañana lo normal sería que veamos el Francia-Marruecos. La goleada de Francia a Marruecos mañana. Y acabando el partido de Francia-Marruecos nos vamos al directo de música. Vamos a pagar los puntos que fue que ya no hubo gol de nadie más, ¿no? Estás aprendiendo a jugar ajedrez, Gogeta. Pucha, pero hubieras aprendido cuando estábamos en el torneo del año pasado, ¿te acuerdas? En el torneo de ajedrez. ¿Siguen los pedidos? Claro. Siguen los pedidos, Leo. Todos los directos hay pedidos ya ahora. Paguemos la prediction. Elegir resultadito. Argentina. Quedó 3-0. ¿De qué te acuerdas, Gamer? ¿De los pedidos? Tú tampoco vas a los pedidos, Gamer, ¿no? Recuerden que el canal de música cambió de nombre, ¿eh? Ahí está el canal de música, por si lo van a buscar con el nombre antiguo. Ahora el canal de música tiene mi nombre completo. Gracias por haber venido, chicos. Nos vemos mañana en el Francia-Marruecos y en su defecto en el canal de música. Cuídense, descansen y sean felices. Gente linda y rara y futbolera. Falta la canción, ¿no? Falta la canción. Falta la canción. El domingo la canción mejor, ¿no? Claro, esa es la canción. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta gente linda y rara quiere verte campeonar.